En esta presentación hablaremos sobre el manejo de las glicemias en el paciente hospitalizado. A modo introductorio, la hiperglicemia es una complicación frecuente en los pacientes diabéticos. Además, los pacientes no diabéticos pueden presentar hiperglicemia, la que confiere mayor riesgo de complicaciones. Y por otra parte, el manejo inadecuado de las glicemias puede prolongar la estadía hospitalaria de los pacientes. Durante la presentación iremos desarrollando un caso clínico con lo que iremos abordando los distintos objetivos de la presentación. En una parte inicial vamos a conocer los distintos esquemas de insulina que hay. Posteriormente vamos a confeccionar distintos tipos de esquema de insulina para después planificar un esquema de insulina en un paciente en ayuno. Por último, vamos a conocer cómo manejar la hipoglicemia en el paciente hospitalizado. El caso clínico trata de un hombre de 70 años, diabético, no insulino requiriente, que está hospitalizado por una neumonía. Este paciente está en tratamiento con metformina 2 veces al día y estos son sus exámenes de ingreso. Destaca una hiperglicemia en 282, un pH con bicarbonato normal, función renal y potasio normal. Los demás exámenes confirman inflamación sistémica y la radiografía confirma la neumonía. Antes de elegir cómo vamos a tratar a este paciente tenemos que ver qué opciones tenemos. Una opción sería mantener los hipoglicemiantes orales, pero vamos a ver que esto no es recomendable ya que son poco titulables. Otra opción sería solo mantener insulina cristalina de forma correccional, pero esto es poco fisiológico y reactivo, o sea, solo va a recibir insulina cristalina si es que está sobre nuestro rango objetivo. Otra opción sería mantener solo un esquema con insulina basal, ya sea en 1 o 2 dosis de insulina lenta. Pero esto lo vamos a ver que es adecuado en algún caso particular de pacientes y no es lo que vamos a preferir como primera opción. Una cuarta opción es guiarnos solamente por insulina cristalina, esto cada 6 horas. Esto tiene la desventaja que requiere ingesta también cada 6 horas y vamos a ver que no es lo más fisiológico para poder trasladarlo al domicilio del paciente planificando el alta. Una quinta opción es lo que vamos a conocer como un esquema basal prandial o intensificado. Esto lo que simula la dosis fisiológica de insulina con una dosis basal y los pics con cada comida. Para cualquiera de las opciones mencionadas, nuestro objetivo va a ser mantener la glicemia entre 140 y 180. Continuando con nuestro caso clínico, vamos a elegir cuál de las siguientes opciones. Vimos que la metformina podría ser una opción, pero no nos parece lo más óptimo frente a un paciente que está con hiperglicemia ya en este momento. Otra opción sería dejar la insulina cristalina cada 6 horas y ver cuáles son sus requerimientos basales. Una opción, como vimos, también podría ser dejar la NPH solo como dosis basal y ver cómo se comporta la glicemia. Y otra opción sería lo que vimos como el esquema basal prandial. Para efectos docentes elegiremos esta opción ya que es la más completa y en general es la que se recomienda como primera opción a los pacientes hospitalizados. Esto se compone en 3 partes que va a ser primero calcular la dosis total de insulina que necesita el paciente. Luego vamos a dividir esto entre la dosis basal y la dosis prandial. La dosis total de insulina va a estar determinada por el peso del paciente y esto va a variar según su fenotipo. Para pacientes que tengan bajo peso o sean más ancianos o tengan falla renal, la dosis va a ser menor. En cambio, para pacientes sobrepeso u obesos, la dosis van a tender a ser mayor dada la insulina resistencia. Lo mismo pasa para quienes estén en tratamientos con corticoides. Esto lo vamos a considerar para pacientes que sean vírgenes a insulina. Para pacientes que ocupen insulina de forma previa, ocuparemos sus dosis basales. Ya sabiendo la dosis total para todo el día del paciente, tenemos que dividirlo. ¿Y cómo haremos esto? Va a ser siguiendo este esquema para acercarnos lo más posible a la forma fisiológica. La primera parte es considerar que el paciente va a estar con un régimen de 200 hidratos de carbono y va a tener 3 comidas principales, el desayuno, el almuerzo y la cena. Y los hemoglucotés los vamos a controlar antes de cada una de estas comidas, o sea, a las 7, a las 13 y a las 19 horas, y no vamos a tener control en la noche. Posteriormente, vamos a calcular la dosis diaria con la tabla que vimos recién, y según esto vamos a obtener nuestra dosis total de insulina. Posteriormente, vamos a dividir esto en dosis basal, que va a ser el 50%, y como tercer paso vamos a tener nuestra dosis prandial o nutricional, que va a ser el otro 50%. A esto se pueden ir complementando con más insulina según los hemoglucotés que vayamos teniendo, y así vamos a confeccionar nuestro esquema. En la práctica vamos a poner en el ejemplo de nuestro paciente que pesa 80 kilos. Pensando que es un paciente con sobrepeso, vamos a calcular 0,5 unidades de insulina por cada kilo de peso. Esto nos da una dosis diaria total de 40 unidades.
Para calcular la dosis basal nos quedamos con el 50% que van a ser 20 unidades y esto lo distribuiremos aproximadamente 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde. Y acá vemos cómo eso se traduce en 12 unidades en la mañana y 8 unidades en la tarde, que sumadas dan las 20 unidades que consideramos. En cambio, para la dosis prandial tenemos que considerar el otro 50%. Para efectos prácticos lo vamos a aproximar a 18 ya que va a ser más fácil distribuirlo en 3 dosis. Y esta va a ser la dosis que va a recibir siempre y cuando el paciente esté en nuestro rango objetivo, que va a ser entre 140 y 180. Entonces, resumiendo todo, a la izquierda tenemos nuestra dosis basal en 2 dosis de NPH y tenemos nuestra insulina cristalina, que va a ser la dosis prandial, distribuida en 3 dosis. Cada vez que el paciente esté con un hemoglucotés sobre nuestro rango, vamos a agregar dosis de insulina que va a ser nuestra parte correccional, pero va a ser administrada en la misma dosis que vamos a poner nuestra dosis prandial. Entonces, continuando con nuestro caso clínico, el paciente, por una descompensación respiratoria, se le ha agregado corticoides, prednisona, 80 miligramos al día, y el día siguiente el hemoglucotés nos arroja high, lo que asumimos que está mayor a 500. Aparte de descartar una descompensación aguda de la diabetes, se decide cambiar un esquema de insulina cada 6 horas para intentar un mejor control. Para esto tenemos varias alternativas, acá hay 2 ejemplos. El de la izquierda va a hacer dosis fija de insulina cada 6 horas y el de la derecha van a ser dosis dinámicas dependiendo de cuánto haya sido la dosis previa. Así vamos a tener que en nuestra dosis, en nuestro rango, vamos a tener una dosis fija que va a ser en el de la izquierda 4 unidades y en el de la derecha vamos a mantener la dosis previa. Así este esquema de la izquierda se va a llamar un esquema fijo y el de la derecha un esquema dinámico. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar el de la derecha, que puede ser un poco más complicado inicialmente, pero va a ser mucho más adecuado a los requerimientos del paciente. Acá tenemos un seguimiento de los hemoglucotés de un paciente y las dosis que ha ocupado. Vemos que inició con 144 de hemoglucotés y se decidió indicar 26 unidades. Con eso la glicemia subió y está en 210, por lo cual se subió la dosis de insulina a 28. Posteriormente, la glicemia volvió a salir en 200, por lo que se volvió a subir la dosis y logramos quedar con 160, que está dentro de nuestro rango objetivo. ¿Cómo seguimos ahora? Vamos a ver nuestro esquema y vemos que si es que está entre 140 y 180, debemos mantener la dosis previa. Por lo tanto, va a ser 30 unidades de insulina. Un error frecuente es bajar la dosis por pensar que esto va a hacer bajar más aún el hemoglucotest. Continuando con el caso clínico, nos avisan que nuestro paciente va a quedar en ayunas y ahora tenemos la opción de revisar qué opciones tenemos para esto. En general vamos a tener 2 opciones cuando esto sea programado y cuando no sea programado vamos a tener otra forma de actuar. La primera opción es dar la mitad de la insulina NPH que tenía asignada para la mañana y después vamos a ir corrigiendo cada 6 horas cómo va el hemoglucotés para ver si necesita o no más insulina. Una segunda opción va a ser no dar la insulina basal y vamos a mantener un suero glucosado para mantener un aporte de hidratos de carbono con insulina dentro del suero. Así aseguramos insulina y aporte de hidratos de carbono de forma simultánea. La idea es planificar este suero para que pase en 6 horas y ahí vamos a controlar hemoglucotest. Si es que el hemoglucotest está dentro de nuestro rango objetivo, podemos mantener la dosis que habíamos puesto previamente. En cambio, si es que está sobre, podemos ir aumentando y si está bajo nuestro rango, vamos a ir disminuyendo. Y así controlamos cada 6 horas. Si es que el paciente tiene restricción de volumen, podemos ocupar un suero glucosado al 10% en menos cantidad de volumen para hacer el mismo efecto. En cambio, si es que esto fue un ayuno no programado y alcanzó a recibir la dosis de NPH de la mañana, podemos mantener el suero glucosado de mantención y cada 6 horas ir chequeando nuestro hemoglucotest para ir complementando con insulina subcutánea. Vamos a llevarlo a la práctica con este caso clínico. El paciente tiene 180 en la mañana y no ha recibido aún su dosis de NPH. ¿Qué opciones tenemos? Recordando la opción 1, es dar la mitad de la dosis que le correspondía por esquema, o sea, en este caso 5 unidades, ya que previamente había recibido 10 unidades en la mañana. Y vamos a controlar en 6 horas más. La segunda opción es no dar la insulina NPH en la mañana y mantener un suero glucosado con insulina dentro del matraz de suero que va a ir a pasar en 6 horas. Y así vamos controlando cada 6 horas repitiendo el suero con dosis de insulina que va a ir cambiando según nuestro hemoglucotest.
Y la tercera opción, si es que el paciente ya recibió la NPH, va a ser mantener un suero de mantención e ir controlando cada 6 horas para administrar insulina cristalina subcutánea de forma correccional si es que corresponde. En otro punto de vista, si es que el paciente ya se está planificando el alta, tenemos que planificar cómo va a ser esto. Hipotéticamente nuestro paciente desarrolló falla renal, así que no podremos seguir con la metformina que usaba de antes. Y para simplificar el esquema, vamos a mantenerlo solo con insulina NPH sin insulina cristalina, que es el esquema usado con mayor frecuencia en los pacientes insulino requirientes. Como recordamos, inicialmente esto es un esquema mucho más fácil de llevar a la práctica. A modo de ejemplo, se hizo acá un seguimiento solamente con NPH y debemos calcular la dosis a administrar. A continuación, vemos entonces que con la dosis de la noche de NPH controlamos el hemoglucotest de la mañana. Con 6 unidades llegamos a 140 miligramos por decilitro, que está dentro de nuestro objetivo. Entonces, para la tarde siguiente, vamos a mantener la dosis de 6 unidades de NPH. Nos avisan que el paciente está sudoroso y mareado y al controlar el hemoglucotest está en 50 miligramos por decilitro. ¿Qué opciones tenemos para manejar entonces la hipoglicemia en el paciente hospitalizado? Esto va a depender de la severidad de la hipoglicemia. Van a ser crisis leves las que predominan los síntomas autonómicos como sudoración o taquicardia y el paciente es capaz de manejarlo por sí mismo. Una crisis moderada es cuando ya aparecen síntomas neuroglucopénicos pero el paciente aún está vigil y puede regularlo por sí mismo. En cambio, una crisis severa va a ser cuando ya el compromiso de conciencia vaya a ser mayor y el paciente requiere de atención de un tercero para sobrepasar la crisis. Y por lo mismo el tratamiento va a depender del grado de conciencia. Si el paciente está consciente y es capaz de comer, la primera opción debe ser manejar la hipoglicemia con un aporte de glucosa oral, esto habitualmente a través de una colación o un jugo dulce. Si es que el paciente está inconsciente, asumimos que la crisis es severa y se debe corregir rápidamente a través de aporte parenteral. En el hospital disponemos de glucosa al 30% en frascos de 20 ml, esto equivale a 6 gramos. Para corregir la hipoglicemia debemos pasar de 3 a 4 frascos, lo que va a significar una dosis similar a los 20 gramos que hubiésemos considerado en la colación. Esto debe ser en bolo. Como mensajes finales de esta presentación, quiero recalcar que nuestro objetivo de glicemia va a ser entre 140 y 180. Tratar de llevar a un rango más bajo significa mayor riesgo de hipoglicemia, y mayor a 180 es cuando se ven las complicaciones debido a la hiperglicemia. La mejor estrategia para un paciente hospitalizado va a ser el uso de insulina. Los hipoglicemiantes no son adecuados. Y esto será idealmente con una dosis de insulina basal, particularmente NPH. Y por lo mismo, la primera opción va a ser un esquema basal prandial, ya que se acerca más a lo fisiológico. Y la dosis total va a ser guiada por el peso del paciente. Para controlar los hemoglucotest tenemos que fijarnos con qué régimen vamos a dejar al paciente. Si está con un régimen habitual de 200 hidratos de carbono, el control será 3 veces al día, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, y no requerirá un control en la noche. En cambio, si está con un régimen de 50 hidratos de carbono, el control de hemoglucotest tendrá que ser cada 6 horas e incluirá un control a las 1 de la mañana y una colación a esta misma hora. En caso de que el paciente esté en ayuno, tenemos 3 opciones. Cualquiera de estas incluye mantener la insulina, la cual no se debe suspender. Y en general se aporta glucosa de forma parenteral cuando lo requiere. Por otra parte, el manejo de la hipoglicemia dependerá del estado de conciencia del paciente, prefiriendo la glucosa oral cuando puede comer. Esto es todo. Acá tengo 2 referencias que les recomiendo revisar para complementar esta información. Espero les haya servido.